Bueno, hermanos, esta ha sido una semana intensa, ¿no? De elecciones, de nuestra selección jugando en un mundial, también de cómo la naturaleza azotó parte de la nación de Venezuela, por la cual seguimos orando. Y en el chat de la iglesia hemos puesto un lugar en la ciudad de Medellín, en el barrio Laureles, donde se están recaudando ayudas para llevar a esta nación que ahí está viviendo un momento muy complicado. Entonces, como iglesias, queremos también manifestar esa solidaridad allí. Bueno, hermanos, algunos saben que estamos trabajando en el libro, en la carta más bien del apóstol Pablo a los Corintios, una carta interesante. Hablábamos la semana anterior sobre los conflictos que se estaban llevando a cabo en esta iglesia y que motivó que Pablo escribiera estas cartas que esta iglesia recibió y que tenemos aún hoy, se han conservado para nosotros hasta el día de hoy. Por alguna razón, Dios ha permitido que todos estos consejos y estas exhortaciones y correcciones que Dios utilizó para las iglesias que estaban empezando a florecer en diferentes partes de Asia y Europa, pues esas cartas se conservarán para nuestras situaciones hasta el día de hoy. Hablábamos de que el poco conocimiento que una iglesia tenga acerca de temas como la supremacía de Cristo o el señorío de Cristo es lo que trae inmadurez a la iglesia. Y la inmadurez empieza a traer sectarismo, divisiones o enfrentamientos entre los que asisten o pertenecen a una iglesia. De ahí que las personas a veces lleguen a escuchar o a considerar más bien la predicación del evangelio como algo que ofende, que carece de sentido, que no tiene lógica, o que algunos consideran es para locos. ¿Usted no le han llegado a decir loco? A Pablo lo llamaron loco, decía Pablo, las muchas letras, el mucho leer ya te tiene loco. Y también creo que en su momento, imagínense, yo de niños asistía a una iglesia, en ese tiempo no se les llamaba iglesias cristianas, sino evangélicas. Y decir que uno era evangélico era como decir tengo lepra. La gente huía y lo consideran a uno raro, gente extraña, gente a la cual había que mantener de lejos. Entonces, a uno le decían, no lea mucho la Biblia porque termina por ahí contando piedritas en el suelo. Que eso enloquece, que eso no era para todo mundo, y por eso la iglesia tradicional pues se apropió de eso y dijo, no, unos cuantos deben estudiar la Biblia y enseñarla al pueblo, y el pueblo siga lo que la iglesia le enseña. Por eso es necesario, hermanos, profundizar en qué es el evangelio según la Biblia, y para esto debemos pensar en Dios, ya que lo que viene a nuestras mentes acerca de quién es Dios define también el entendimiento de quiénes somos nosotros. Esas son preguntas ontológicas. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de la vida? Aunque Dios no gana nada porque tengamos más claridad acerca de quién es Él, nosotros sí. Eso es importante, conocer a Dios para que sepamos por qué fuimos creados, cuál es el propósito del ser humano. Entonces quiero que comencemos con la siguiente pregunta. Y van varias preguntas porque el texto también tiene esas preguntas retóricas que Pablo viene haciendo desde el pasaje anterior. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios y de dónde obtuviste la idea que tienes de Dios? ¿Quién te la enseñó? ¿Por qué crees eso que crees de Dios? ¿Y cómo sabes que no te lo inventaste? Que ese es el peligro de que yo tenga un Dios hecho a mi imagen y a mi semejanza, es decir, un
Dios como a mí me gusta que fuera Dios. Usted no ha escuchado que la gente dice, no, así no es Dios. ¿Por qué estás tan seguro que hay cosas que no se pueden atribuir a Dios y otras sí? A veces decimos Dios es soberano, pero en otras pareciera que dijéramos no, Dios no gobierna todo. En algunos aspectos del universo pareciera que Dios no se pudiera intrometer ni hacer lo que Él quiere. Hay una frase que nos la corregían siempre en el seminario. Esa frase que salió entre las iglesias, Dios es un caballero. Eso no es bíblico y no la esté repitiendo, por favor. Eso de que Dios es un caballero y no se entromete, Él no va sino hasta donde tú le permitas. Imagínense hasta donde hemos llegado los seres humanos, que hay cosas a las que no le permitimos hacer a Dios. ¿Y será eso real? El Evangelio entonces es importante conocerlo tal cual lo describe la palabra de Dios, porque refleja a Dios de una manera gloriosa, mucho más allá de lo que podemos pensar en forma natural e incluso en oposición a lo que naturalmente pensamos. Por ejemplo, cuando usted dice, yo creo que Dios es todopoderoso, ¿qué significa eso para usted? Que Dios es todopoderoso. Porque cuando nos enfermamos vamos primero a buscar un medicamento. No es Dios tiene el poder para sanar una enfermedad y yo puedo orar a Dios para que Él me sane. Pero lo primero es correr donde el médico o mirar quién conoce de naturaleza y qué hierbas o qué bebidas puedo tomar para cualquier cosa que tenga, pero casi siempre la oración es de último. Y entonces, ¿en qué sentido Dios es todopoderoso? Pienso que muchos tienen un concepto de un Dios débil y poco sabio, debido a que los seres humanos han dejado de asombrarse de Dios, incluidos los que dicen o decimos ser sus seguidores. Dios no parece ya tan atractivo. A veces hay cosas que el mundo ofrece que nos atraen más que venir a la iglesia un domingo. Y el mundo está trabajando en eso, para que el domingo la gente busque otro lugar donde estar que en la iglesia. Y pareciera que la iglesia tiene un gran desafío por delante, atraer a todas esas personas que están allá como entretenidas en el mundo a la iglesia. Lo delicado es que contemporicemos con el mundo, es decir, que la iglesia se parezca un poco al mundo para que la gente se sienta bien. Hoy todo es emoción, un concierto es emocionante por las pantallas en 4K, no sé si ha visto ese tipo de salas de cine ya en Estados Unidos, que es no solo el sonido envolvente, sino las pantallas envolventes, y usted está metido ahí, y eso es entretenimiento. La gente está feliz siendo entretenida, va a centros comerciales para ser entretenido, va a conciertos, vuelvo y repito, para el entretenimiento, y hay exceso de entretenimiento en las pantallas que tenemos todos los días frente a nuestros ojos. ¿Ha pasado usted un día sin estar frente a una pantalla? Es decir, el día que descansa, porque sabemos que hay personas que pasan 12, 14, 16 horas frente a un computador toda la semana, pero hay un día que usted pase sin tener contacto con estas pantallas, un celular, un iPad, un computador, porque esto nos está absorbiendo demasiado. Y hacer como lo define el scrolling, pasar y pasar y pasar y pasar. Recuerda nuestro lema, es tiempo de restauración. Y la palabra de Dios nos enseña que seremos restaurados a medida que volvemos a asombrarnos sobre quién es nuestro Dios. De no ocurrir eso, el mensaje del Evangelio va perdiendo como importancia en nosotros, va volviéndose, como dice Pablo, ineficaz, ineficiente, poco llamativo, poco interesante. Pero no es que la palabra de Dios no sea interesante.
es que el diablo está trabajando de muchas formas a nuestro alrededor para hacer que otras cosas sean mucho más interesantes, y vamos a irlo viendo a medida que avanzamos. Cuando su mensaje no es impactante, a veces se vuelve desconcertante. Vamos a sentir que en lugar de que la palabra de Dios aclare nuestras dudas, a veces nos deja más confundidos. Pareciera que todos no podemos leer la Biblia porque todos no la entendemos como debería, pero para eso Dios nos da su Santo Espíritu. Su Espíritu es el que nos ayuda a entender lo que Él necesita que entendamos. Y lo primero que usted comprendió que Dios necesitaba que usted entendiera era ¿qué? ¿Cómo llegó usted a Dios? ¿Cómo se acercó? ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué era lo otro después de arrepentirse? Creer en quién es Él. Y Él es el mismo Evangelio. Por eso Jesús decía, crean el Evangelio, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora sí, hermanos, vamos al texto de hoy. 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 25. Así que ese es el primer acercamiento a nuestro Dios, arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Y luego hay muchas otras cosas que hay que ir conociendo del Señor para ir madurando en nuestra fe. ¿Está ahí? Quiero retomar el verso 17 que lo enseñábamos la semana anterior. Dice Pablo, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Estoy leyendo la nueva versión internacional y ahora dice Pablo, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para ¿quiénes? Para los que se pierden, es decir, para los que van derecho a la condenación. En cambio, para los que se salvan, es decir, y Pablo se incluye ahí, incluye a los de Corinto, para nosotros, este mensaje es ¿qué? Entonces, para unos es locura, mientras que para otros es poder de Dios. Parece la humanidad separada en dos puntos de vista, locura y poder de Dios. Dice, y sigue Pablo, pues está escrito, y esto lo encuentra usted en Isaías 29:14, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Esto ya lo había hablado el Señor siglos antes. Y ante esto, pues, hay las preguntas que Pablo hace a esta iglesia. ¿Dónde está el sabio? Es decir, si Dios piensa destruir la sabiduría de los sabios y frustrar la inteligencia de los inteligentes, ¿dónde queda el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Esto es inimaginable, ¿no? Que Dios quiera salvar a personas en este planeta a través de la predicación que la mayoría de las personas van a considerar loco, sin sentido, irracional. Los judíos, dice Pablo, piden señales milagrosas y los gentiles, es decir, aquí los griegos o los no judíos, buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo, es decir, es ofensivo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios, ¿a qué? Ha llamado. Siempre tenga claro esos términos, a los que Dios ha llamado. En otras versiones dice, a los que Dios ha escogido, a los que Dios ha elegido para salvación, lo mismo judíos que gentiles.
¿En qué se convierte Cristo para esos que Dios ha llamado? Lea el texto, que estamos en el texto. Cristo, es decir, el Mesías, el término ahí no es tanto Cristo, sino el Mesías es poder. Los judíos están pidiendo poder y Pablo dice Cristo es poder. Y los griegos están pidiendo sabiduría. Él dice el Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por cada persona, Señor, que tú traes a este lugar cada semana, Señor, para que todos juntos seamos expuestos a tu palabra que es verdad, Señor. Hay muchas cosas en nuestra mente que no son acordes, Señor, a tu voluntad. Así que, Señor, que sea derribado todo argumento, todo razonamiento que va en contra de tu palabra, Señor, de lo que es verdad. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón, nuestra mente siempre estén preparados, Señor. No para juzgar lo que tu palabra dice acerca de tu propósito, de tu plan, de quien tú eres, sino para que tengamos, Señor, la suficiente humildad de entender que, como lo hemos leído ahora, cuán grandes, Señor, o cuán profundos son las riquezas de la sabiduría, del conocimiento de Dios, que indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. No es que Dios no quiera que le conozcamos. Él ha decidido que no le conozcamos bajo nuestros criterios y razonamientos humanos, porque nuestra autosuficiencia mantiene el orgullo humano muy elevado. Y a veces pretendemos querer explicar a Dios, explicar cómo Él procede, cómo hace o por qué no hace ciertas cosas, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a reconocer que sin ti nada podemos entender, sin ti nada somos. Y que podamos recibir tu palabra, Señor, con ese deseo de ser moldeados y transformados por ella, Señor. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén. Bueno, el título de esta enseñanza de hoy es el Evangelio, un mensaje que desconcierta, según lo leemos ahí en el texto. Los judíos no pueden aceptar lo que es el Evangelio que predica Pablo, y tampoco los griegos pueden entender por qué algo que sucedió en una cruz puede traer cambios, transformaciones sociales. Los griegos pensaban que qué era lo que necesitaba el ser humano para transformar su sociedad. ¿De dónde provienen los grandes filósofos? De Grecia. ¿Cuáles son los representantes de esa filosofía? Sócrates, Platón, ¿y quién más? Y Aristóteles, y bueno, muchos otros. Entonces, para los griegos, la sabiduría, es decir, el amor o la filosofía, el amor a la sabiduría, era lo máximo a buscar. Y se reunían continuamente para hablar de temas de la vida y tratar de conocer más y más. Eso fue algo que cautivó también a los gnósticos. Saber que conocer a Dios y llegar a ser como Dios era tener un nivel de conocimiento muy alto. Y ahora no sé si los papás buscamos que nuestros hijos tengan más y más conocimiento académico en lugar de tener más y más conocimiento de quién es Dios. Porque tal vez pueden construir una vida basada en conocimiento humano
pero llegará el momento donde ese conocimiento humano no será todo lo que ellos necesiten para poder soportar las pruebas, los desafíos y todo lo que nos vemos en esta vida enfrentados. Este pasaje menciona dos grupos de personas de contextos sociales y religiosos diferentes, los judíos y los no judíos, quienes tienen una opinión acerca de lo que es el mensaje de la cruz que predica Pablo, que predica Apolos y que predica Pedro. Por eso la semana pasada hablábamos de los bandos que se habían formado, ¿cierto? Yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos y yo sigo a Pedro. Ese mensaje de la cruz es el mensaje del Evangelio, y el Evangelio es un mensaje esencial e importante, no solo para estos creyentes de Corinto en ese momento, sino para nosotros hoy. Y hay otras formas de resumir lo que es el Evangelio, porque si usted no entiende el Evangelio, no hay manera de entender entonces qué es ser cristiano. Ser cristiano es alguien que cree lo que el Evangelio enseña. ¿Y qué enseña el Evangelio? Es que Dios, mediante la vida perfecta, la muerte expiatoria y la resurrección corporal de Jesucristo, rescata a todo su pueblo de su ira para tener paz con Él, con la promesa de una restauración completa de su orden creado para siempre, todo para alabanza de la gloria de su gracia. Eso es el Evangelio. No solo que Cristo murió, sino que Cristo ¿qué? Resucitó. Porque de este grupo religioso también al que se refiere Pablo, hay unos de ellos que no creen en la resurrección de los muertos. Hoy en día hay personas que, considerándose cristianos, dicen, no, yo no creo que haya resurrección. Creo que uno se muere y ya todo termina. No creo que haya ningún cielo, ningún infierno. Pienso que lo que hemos de vivir se acabará aquí. Otros creen en la reencarnación siendo cristianos, entre comillas. Porque lo hemos preguntado, ¿usted cree en que hay vida después de la muerte? No, yo sé que vamos a reencarnar. Eso no es una doctrina cristiana, es una doctrina hindú. Entonces, desconocer esta verdad, lo que es el Evangelio, puede causar, como lo menciona Pablo, que la cruz pierda su eficacia. Que Pablo afirma que para los que se pierden, los que van rumbo a la destrucción, este mensaje es completamente loco. Y para los que se salvan, realmente esto tiene el poder ¿de qué? De transformar mi vida, de transformar el entorno donde yo estoy. ¿Cómo así que alguien que murió de la manera que murió en una cruz puede transformar la sociedad? ¿Por qué no la tecnología? ¿Por qué no la ciencia? ¿Por qué un mensaje de alguien que murió crucificado en una cruz? Y Dios utiliza esa imagen para hacer que el hombre natural, en lugar de abrazar ese mensaje y creer en él, lo rechaza. Porque inmediatamente va a decir, no me creas tan ingenuo de pensar que eso va a transformar nuestra sociedad. Necesitamos otras cosas. El mismo ateo, el intelectual, dice que creer en las historias de este libro, que a uno le enseñen que un pez se tragó a un hombre que se llamaba Jonás, que un rey metió a un hombre llamado Daniel a un foso de los leones y Dios evitó que se los comieran o que se lo comieran. ¿Eso de qué nos sirve ahora? El intelectual dice, hombre, eso es un suicidio a la razón. Creer en lo que la Biblia enseña es un suicidio intelectual. Y por eso se apartan y buscan respuestas a las preguntas de la vida en otros lugares. ¿Qué es lo que Dios entonces se ha propuesto según lo que leíamos ahora? Destruir la sabiduría de los sabios, frustrar la inteligencia de los inteligentes. Esto resumido en otra versión es, Dios se ha propuesto dejar confundidos a los que creen que saben mucho. Resumidito.
al que cree que sabe mucho, Dios lo va a dejar en ridículo. ¿Por qué lo va a dejar en ridículo? Porque Él va a buscar unas maneras o unas formas de explicar el origen de la vida y de todas las cosas que ahí sí brillan o rayan con lo que parece ridículo. En cuanto a esta verdad, entonces Pablo pregunta, ¿dónde queda entonces el filósofo? La sabiduría humana con el poder divino se contrastan, recordándonos que la salvación no se alcanza mediante el intelecto, sino a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Y esto por eso tiene que ser de Dios y algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque habla la Biblia del hombre natural que no puede creer esto. A veces pensamos que es que él no quiere. No, es que yo le he predicado tanto a alguien y le he dicho de una y mil maneras, mire, esto es lo que Dios dice. Y dice, no le entra, o le entra por aquí, le sale por aquí, no entiendo por qué. Dice, porque no tiene el Espíritu de Dios en él. Y no es que no quiera, dice la Escritura, es que no puede. Hasta que Dios no le permita entender su palabra a través de su Espíritu Santo, esta persona no se va a rendir a Dios, no se va a doblegar, porque lo que ha hecho el pecado del ser humano allí en el jardín del Edén es hacer creer al hombre que es más grande, que es más sabio que Dios. Y esa es la cúspide del ser humano cuando aleja a Dios de su vida y llega al punto de considerar Dios no existe. Existe en la mente de unos pocos ignorantes, de aquellos que se dejan adoctrinar, de aquellos que no saben pensar, sino que siguen el pensamiento de otros. Y de ahí surgen todas esas ideas de que la verdad es relativa, que no es objetiva, que a mí nadie me dice que es verdad y que es falso. No, yo mismo defino en qué quiero creer y en qué no quiero creer. Y en ese camino que el hombre sigue se va perdiendo más y más y más, porque no hemos sido creados por Dios para vivir alejados de Él. Necesitamos todos los días depender de Él para todo. Para todo. Ayer en estos días lo hablábamos en un estudio. Tome un niño, no sé, de 40, un bebé de 40 días de nacido, de 2, 3 meses. Póngalo por aquí a la intemperie y váyase, déjalo ahí. ¿Usted cree que ese niño va a resolver por sí solo cómo va a comer, cómo se va a proteger del frío? ¿Qué es lo que le conviene y no le conviene? Y así es que Pablo le dice a estos creyentes que están luchando unos contra otros en la iglesia, es, ustedes parecen niños. Ya ha entrado a un jardín a reclamar a su hijo, que desde lejos se siente la gritería y este corre para allá, se le entregan al niño a uno el niño con un ojo inflamado, con un mordisco aquí, y uno dice, uy. Y Pablo está hablando de que un creyente que no madura y se queda como un niño se vuelve dentro de la iglesia un problema constante. Hay que siempre estar detrás de él como un niño, porque se aporrea, se cae, se corta. Yo recuerdo que de niño era muy inquieto. Me dice mi mamá que me tragué un tornillo buscando en unos cajones. Mi mamá se quedó paralizada. Fue que alguien se dio cuenta y me giró y me dio un golpe y cayó el tornillo. Después fue que fui arrojado de un toma de estos porque le metí el dedo allá y me mandó lejos. Entonces uno de un niño no lo puede dejar solo. Uno a veces dice, pero ¿cómo pasó? Volteé a mirar para allá y se cayó. Y eso nos pasa mucho a los hombres cuando nos dicen, me cuida al niño, y la esposa le pone ojo un segundo. Y a uno en un segundo se le pierde. Bueno, y así es Dios. Dios nos está, no que quiere que nos consideremos
ingenuos, pero sí dependientes de Él, de que todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos hacer, debemos consultarlo con Él. Por eso nos ha dado su palabra y todos los días, cuando yo necesite algo, yo debo ir a la palabra de Dios y decir, Señor, habla a mi corazón porque estoy en una situación que se salió de las manos, que no sé manejar, que me tiene angustiado, desesperado, que me está cargando todos los días y que yo sé que tu palabra puede dar luz y dirección para lo que se debe hacer en este momento de la vida. Usted necesita cómo resolver algo en su matrimonio, en su familia, en su empresa, lo que necesitamos resolver entre nosotros como iglesia, lo que necesita esta sociedad para terminar con la polarización, con tanto odio, con tanto deseo de venganza. Necesitas el consejo sabio de la palabra de Dios. Pero ¿dónde cree usted que están las Biblias en estos momentos? Archivadas. ¿Cierto? No es un libro importante en la mayoría de los hogares. Si usted va a una familia y pregunta, ¿ustedes tienen una Biblia aquí? Seguro muchos dirán no. Otros dirán sí, pero no la hemos llegado a leer. Está ya guardadita o está bien allá en el atril, bien organizadita, porque la abuela no la deja tocar. Eso no lo puede tocar nadie. Dios entonces, que es supremamente sabio, ha decidido que el mundo no le conozca bajo sus propios criterios, ya que para conocer a Dios se debe vencer el orgullo y dar paso a la humildad. Dios dice en su palabra, y esto es maravilloso, Dios no escoge a los más importantes, a los más sabios, a los que tienen un nivel intelectual superior a todos, para que enseñen su palabra, sino que Él dice a lo vil, a lo menospreciado, a lo más bajo, a lo que el mundo rechaza, es lo que Dios atrae para que lo represente. Y esa es la idea de mucha gente. Nuestras iglesias cristianas están llenas de exalcohólicos, exmujeriegos, exsicarios. No, qué cosa tan impresionante. Pero Dios dice, así avergüenza al mundo, porque Él llama, equipa y envía. No piense que usted tiene que ser un súper conocedor de muchas cosas para servirle al Señor. No. Yo tengo que llegar al Señor con manos vacías y decir, Señor, me siento incapaz. Me siento una persona en cuanto a lo espiritual, tal vez ignorante. Y necesito que Dios sea quien me capacite, que sea Dios quien a través de su palabra me instruya, me enseñe, me haga uno de sus discípulos. Pero en eso no opera cuando hay orgullo, cuando la persona cree que lo sabe. Usted quiere decirle algo a alguien o corregir a alguien y dice no. Porque cree que todo ya lo sabe. Es difícil que esta humanidad abrace, acoja las buenas noticias de Dios, porque la humildad en esta sociedad posmoderna es un valor que no se destaca. Se promueve más el ser orgulloso. Humildad, no. Si tú eres humilde te aplastan. Si tú eres humilde te pasan por encima. Tú tienes que ser orgulloso. Y eso es algo que sí se aplaude. En resumen, Dios hace que sea imposible conocerle solo por el intelecto humano, debido a que eso sucede cuando al creer el mensaje del Evangelio, Dios proporciona su espíritu para tener el poder de conocerle, amarle, obedecerle y servirle. Sin ese poder no se puede llevar a cabo todo esto. Vuelvo y repito, se necesita el poder de Dios y Cristo es el poder de Dios para conocerle, amarle, obedecerlo y servirlo. Cuando hay un desgano en alguien o una apatía o un desinterés por Dios, es porque esa persona no tiene el Espíritu de Dios.
O si siendo cristiano está cada vez más alejado, es porque el Espíritu de Dios se está apagando poco a poco en esa persona. No apaguéis o no dejéis apagar, dice Pablo, el Espíritu de Dios que está en vosotros. Porque cuando se apaga el Espíritu de Dios empezamos a ver las cosas de la manera que no es, distorsionada. ¿Recuerdan una de las iglesias en Apocalipsis? Una de las tantas, de esas 7 iglesias a las que le escribió Juan. A ver si... Un momento. A la iglesia de Tiatira le dice: conozco tus obras, tu amor y tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Era una iglesia que en algunas cosas se destacaba, pero en otras estaba obrando mal. Y esta iglesia de Corinto es una donde va a ser confrontado un tema de inmoralidad sexual. Ustedes saben que el contexto donde está esta iglesia en Corinto tenían influencia grecorromana y había mucha inmoralidad sexual. Y ellos habían permitido que se mantuviera o que no se pusiera término a una inmoralidad que había en la iglesia. Y por eso es que Pablo dice: si no estamos en unidad, si el Espíritu Santo no está guiando todo lo que hacemos, terminaremos aceptando en la iglesia cosas que Dios aborrece. En resumen, Dios entonces hace que el hombre no pueda llegar a Él a través de sus propios medios, a través de su propia capacidad humana, sino que Dios ha provisto la manera en cómo Él quiere que lleguemos a Él, no bajo nuestros términos, sino bajo sus términos. Como segundo aspecto, entonces, Pablo menciona que el pueblo judío demandaba una señal, pero Jesús les dijo que esa generación adúltera no se le daría ninguna señal más que la de Jonás. Vuelvo al punto de ahora, pensar que tiene de relevante que un hombre que se fue para un lugar diferente a donde Dios lo mandó, fue tragado por un pez, después arrojado en la playa por ese pez. ¿Eso qué tiene de relevante? Lo que Dios le dice a esta generación es: ustedes quieren señales que impacten, que los dejen asombrados, pero no se les dará ninguna señal más que la de Jonás. ¿Y a qué apuntaba esto? A la resurrección de Cristo. Jonás estuvo dentro de un pez durante 3 días. Lo mismo Jesús estuvo en una tumba 3 días y luego resucitó, y eso es lo asombroso del Evangelio. La resurrección de entre los muertos. Eso era algo que para los judíos y para los griegos era algo de no creer. Algo de no creer. La señal por la que debían convencerse los judíos era por la resurrección de Cristo, pero ellos se habían negado a creer que Cristo se había levantado entre los muertos. Los griegos buscaban una sabiduría y no la vieron en Cristo. Ha llegado a leer Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8 habla de la personificación de la sabiduría. Y dice en el capítulo 8, versículo 32, y ahora, hijos míos, escúchenme,
Dichosos los que van por mis caminos. Atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra, halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza, se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece, ama la muerte. Por eso Cristo dijo, yo soy la vida. Si me rechazas, estarás rechazando esa vida. Dios ha demostrado en Cristo que no es débil, ni su plan es tan loco como para algunos pareciera ser. Porque aunque su plan se considera por el ser humano como algo ridículo, porque esas son las definiciones que hacen algunas traducciones de la Biblia, algo sin sentido, algo ridículo, algo irracional, Dios ha hecho que en eso ridículo, eso que aparenta debilidad, termine convirtiéndose en lo más grande y en lo más poderoso que el mundo puede llegar a experimentar. No solo la fuerza del amor a través de la muerte del Hijo de Dios en una cruz, sino el poder en la resurrección de su Hijo. Creer que Cristo murió es aceptar que somos pecadores y que necesitábamos la muerte del Hijo de Dios para ser limpiados. Y creer en la resurrección es creer que sí hay vida después de la muerte, que esto no es todo lo que Dios tiene prometido para nosotros, que viene algo mucho más glorioso, mucho más maravilloso. Y vuelvo y repito, todos estos espacios de cantar, de estar expuestos a la palabra de Dios, de reunirnos en rebaños o en grupos de conexión, en discipulados, todo eso hace parte del propósito de Dios. Por eso cuando usted vea algo en una iglesia, en lugar de juzgarlo y de criticarlo, busque soluciones. ¿Por qué? Porque cuando yo juzgo a la iglesia, juzgo lo que Dios está haciendo en esa iglesia. Y si Dios ama a esta iglesia, ¿quién soy yo para señalar lo que no me gusta de ella? Estoy diciéndole a Dios, si yo tuviera el control de esta iglesia, sí la pondría a andar como debería ser. Porque pareciera que Dios no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué Dios no hace algo para que la gente venga y escuche su mensaje y se convierta a Él antes de que Él destruya esto en un momento? ¿Usted se imagina la tierra sacudiéndose al mismo tiempo? Yo observaba los videos de lo que pasó aquí en Venezuela y queda uno impactado. Usted se imagina, y es una parte del planeta sacudiéndose, no a la fuerza en que debería moverse. Siempre dicen fue terremoto de magnitud 7.8, 7.9. ¿Qué tal que esos terremotos llegaran a 9.9 o a 10 en la escala de Richter y que no fuera en una sola zona, sino que el mundo se sacudiera en un solo instante? ¿Qué quedaría? Y eso es lo que dice Pedro, que todo este mundo será conmovido y que todos los elementos de la tierra arderán. Pablo espera que los creyentes de Corinto que se han dejado dividir por su inmadurez espiritual empiecen su etapa de madurez al tener claro la suficiencia de la cruz. ¿Qué significa entender la suficiencia de la cruz? Que estamos llamados a dejar de lado la autosuficiencia. Dios decidió mostrar su poder dejando a su Hijo clavado en una cruz para que el mundo lo observara. No necesitamos grandes argumentos intelectuales ni logros mundanos para alcanzar el favor de Dios. La obra de Jesús en la cruz es suficiente y está disponible para todos por gracia. Lo que el ser humano necesita no es más tecnología, no es más avance científico, no es más desarrollo, sino mirar a la cruz para poder entender qué es lo que su corazón
está buscando desesperadamente y no ha podido hallar. Y lo otro es el poder transformador. Para el creyente la cruz no es solo un hecho histórico, sino una fuerza viva. Es el poder que liberta de las cadenas del pecado y renueva el corazón diariamente al permitirnos restaurar nuestra relación con Dios y con el prójimo. Cada que nos acercamos a Dios, le estamos diciendo, Dios, necesito que rompas, que quiebres, que quites, que anules todo aquello que no me deja depender de ti, que me tiene dudando de ti, que no me deja entregarme completamente. ¿Por qué? Porque se nos está enseñando a través de todo el mensaje secular es, tú puedes, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres capaz. Y ese mismo mensaje se lo estamos replicando a nuestros hijos. Está bien hasta cierto punto que no vamos a crear hijos para una generación de cristal, pero que el poder no está en nosotros sino fuera de nosotros, y es el poder de Dios quien nos sostiene nuestras debilidades. Diga el débil, fuerte soy. Y eso es contrario a lo que el mundo dice. Diga el débil, fuerte soy. Cuando Pablo pidió al Señor que lo restaurara, Dios le dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando el hombre está seguro de sí mismo, cuando se cree grande, cuando cree que tiene el control de todas las cosas, no mira hacia Dios. Mira hacia sí mismo. Y dice, en ti está todo lo que necesitas. No fuera de ti, sino dentro de ti. Cuando entendemos que Dios quiere restaurar nuestra relación con Él y con los demás, ya podemos amar a Dios porque entendemos cuánto nos ha amado. Tenemos una hermosa posición en Cristo y podemos amar a los demás porque entendemos cuánto nos ha perdonado. Hemos sido redimidos, justificados y vamos siendo santificados hasta el día que Cristo regrese. Así que no creamos que lo sabemos todo, que tenemos la mejor doctrina y que podemos menospreciar a otros que pensamos están perdidos, están desubicados. No. Nunca podremos interpretar pasajes de la Biblia de la manera que Dios quiere que lo hagamos, porque todavía hay un sesgo en nosotros, todavía hay una distorsión a causa de el pecado en nuestros corazones. Recuerda que la verdad sin gracia es dura y desagradable, y la gracia sin verdad es sentimentalismo y cobardía. El Cristo que mora en cada uno de nosotros está lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad es lo que nos deben sostener en la familia de la fe. Cada que usted quiere decirle a alguien algo que usted considera es que le va a decir la verdad, dígaselo con gracia. Cuando usted corrija a un hijo, corríjalo con gracia. No solo con lo que tiene y debería hacer y está obligado a hacer, sino muestre las razones por qué debe hacerlo. Recuerde que el pecado ha hecho que todo lo cuestionemos y desde temprana edad siempre estamos diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué usted me tiene que decir cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar, qué decir, qué no decir? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas tienen que ser como otros dicen y no como yo digo? Pero todos juntos terminamos diciendo por qué las cosas tienen que ser como Dios dice y no como nosotros creemos. ¿Ha escuchado ese decir, la voz del pueblo es la voz de Dios? No creo mucho en eso. Ahora, para cerrar, piensa en cuántas personas en el retiro son excristianos o ya se han vuelto anticristianos. Porque lo que encontraron en la iglesia fue rechazo, división, tensión, legalismo, falta de amor y empatía. La gente viene a una iglesia a escuchar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias, buenas
nuevas. Eso es el Evangelio. Pero si no perciben en nosotros lo que debieran ver, que es unidad, aceptación, porque ellos quieren regresar al camino de Dios, la iglesia debería proporcionar un ambiente familiar de tranquilidad y de descanso, no un lugar de desesperación del cual yo quisiera salir corriendo. Y todos estamos involucrados en esto. ¿Cómo estamos acogiendo a quien se acerca a esta iglesia? ¿Te estás interesando en conocer a quienes asisten a ella? ¿Estás siendo intencional en buscar maneras de servir? ¿Cómo podemos servir? Enseñándole a otros la Biblia, orando por ellos, llamándolos, acompañándolos, animándolos, afirmándolos, consolándolos, ayudándoles en sus procesos. Hay que romper con el individualismo. El cristianismo se vive en comunidad, no en individualidad. No es que usted venga a la iglesia y viva su espiritualidad, su relación con Dios solo. No, la vida cristiana se vive con otros. Porque Dios me moldea a través de otros. Dios me dice, te voy a moldear, pero no te voy a moldear allí solito, te voy a moldear con otros. Por eso debes relacionarte con otros. Si no lo estás haciendo, si no estás llamando, acompañando, animando, afirmando, enseñando, te pido que no sigas quejándote de la iglesia del Señor, trayendo con eso división al cuerpo de Cristo. Evita que para algunos el sacrificio de Jesús sea ineficaz. Es decir, no están viendo en la iglesia lo que deberían ver. Es decir, que no hay una consecuencia en lo que decimos desde aquí con lo que se vive aquí. Que hay que amarnos, que no hay que juzgarnos, que hay que perdonarnos, pero si eso no se vive aquí, el que viene aquí y ve otra cosa dice, qué ridiculez. Venir semana tras semana para ver que todo siga igual. No debo tratar de amar la iglesia ideal, es decir, la que a mí me gustaría ver y en la que me gustaría estar, sino la iglesia real. Hace una semana iba a decir algo y se me olvidó. ¿Qué es? Que alguien que iba de iglesia en iglesia, porque ninguna le gustaba, después de un tiempo alguien se lo encontró y le dijo, ¿a qué iglesia estás yendo? ¿Ya encontraste la iglesia donde ubicarte? Y dijo, sí, ya encontré la iglesia verdadera. Sí. ¿Y quiénes asisten allá? Dice, mi esposa y yo. ¿Quién más? No, nadie más. Y eso que siento que mi esposa todavía como que no. Todavía le falta para ser parte de esta iglesia. Bueno, hermanos, ¿por qué entonces, según lo que Pablo viene enseñando acá, de que esas divisiones entre la iglesia deben cesar, pero eso no va a cesar hasta que entiendan que en Cristo está el poder y la sabiduría de Dios? Hay una pregunta para cerrar. ¿Por qué afectar la iglesia de Cristo queriendo volverla algo mejor de lo que ya Él se ha propuesto hacer? No habrá una iglesia mejor que la que Cristo está preparando para Él. Porque Cristo vendrá por su iglesia, por la iglesia que hay en la tierra. Y yo creo que muchos aquí nos consideramos la iglesia de Cristo. Amén. Tenemos la esperanza de estar con Cristo cuando Él regrese a tomar posesión de lo que le pertenece y es su novia, su iglesia. Vamos a cerrar por un momento nuestros ojos y a pedirle al Señor que todas estas verdades de lo que es Él, de lo que Él quiere que adoptemos como enseñanzas que transformarán nuestra vida, puedan ser sembradas en nuestro corazón. Señor, el Evangelio trae libertad, libertad de todo aquello que se opone en contra del conocimiento
del Señor. Pablo dice que el misterio que estaba oculto ha sido revelado. Es decir, cómo Dios iba a salvar al hombre de su pecado. Y ese misterio quedó revelado en Cristo. Pablo dice, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden, porque el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y Cristo nos enseña que ya no libramos batallas como lo hace el mundo. Pensamos que vamos a organizar el mundo con guerras, exterminando a los que no piensan como nosotros. Pero Pablo dice, las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Pablo dice, si les estoy escribiendo esto es porque les amo, porque quiero ver la transformación que Dios quiere hacer en ustedes. Y una iglesia transformada se ve en la unidad, en el respeto, en la obediencia de unos a otros. Que no hay nadie que deba sentirse más o menos que otros. Somos uno en Cristo. Dice Pablo, ya no hay judío ni griego, ya no hay mujer, ya no hay hombre, ya no hay esclavo ni libre, culto e inculto. Todos somos uno en Cristo Jesús. Pero mientras no entendamos que somos iguales delante del Señor, siempre vamos a estar comparándonos, queriendo estar por encima de otros. Y lo que Dios espera es que nos veamos como Él nos ve, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos necesitados de Él, de que en Él están las respuestas que estamos buscando, de que Él es nuestra guía. ¿Cómo será de necesaria la palabra de Dios que la relaciona con una lámpara, con luz, que ilumina el camino, el sendero de aquel que a veces camina sin saber a dónde va? Dios ilumina la mente y el corazón, disipa las tinieblas, todo aquello que me impide verle como realmente Él es, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios justo, santo, bondadoso, perdonador y paciente, también un Dios de ira, pero una ira justa. Por eso todo aquel que vaya a terminar en condenación nunca podrá decir que Dios fue injusto con él. Porque al rechazar a Dios, cada uno toma la decisión del lugar donde quiere pasar su eternidad. Señor, aquí hay personas que tal vez no se han entregado sinceramente a ti. Tal vez han estado coqueteando con la iglesia, de venir a la iglesia por tiempos y después desaparecerse, de querer hacer cosas para ti, pero no todas. Yo te pido, oh Dios, que les ayude, Señor, a poderse entregar completamente a ti. Rompe las cadenas, los argumentos en sus mentes
todo lo que los ata, todo lo que los priva de deleitarse en ti. Señor, que ellos puedan asombrarse de ti cada que escuchan lo que tú eres y lo que tú haces, Señor, a favor de aquellos que rinden su vida a ti. Que hay un plan maravilloso, Señor, dispuesto para aquel que se humilla y reconoce que ha sido creado por un Dios todopoderoso y que es una criatura que debe obediencia a aquel que lo creó, y que solo humillándonos es que podemos entender cómo podemos ser exaltados. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalte será humillado. Y oro por los creyentes, Señor. Oro por esta iglesia, Dios, para que todos procuremos la unidad en ella, el amor. Ayúdanos a desarrollar la paciencia, Señor. A estar dispuestos a perdonar lo que a veces duele perdonar o lo que a veces pareciera imperdonable, Señor. Porque si no perdonamos, ¿cómo van a conocer a otros ese gran amor que hay en ti, Señor? En el nombre de Jesús oramos a ti, Padre bueno. Amén y amén.